Buenas noches a todos, queridos amigos, queridos hermanos que están acompañándonos con nosotros. Estamos otra vez en una nueva edición de nuestro programa Diálogos, con un tema muy importante también el día de hoy y con un invitado también muy querido. Nosotros vamos a hablar en esta noche de una cuestión muy importante, que aún el grado de importancia sube más todavía, si lo puedo decir de esa forma, porque estamos viviendo momentos críticos, momentos difíciles en todo el mundo. Y yo creo que las personas necesitan escuchar acerca de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Y quisiera pedirles que tengan un poco de calma y comprensión porque va a haber momentos en que no va a salir o de repente la imagen se va a detener de a pocos. Entonces, lo siguiente, yo no estoy viendo el Facebook en este momento, y los mensajes que ustedes manden los vamos a leer en la mitad de nuestro programa. Entonces, si es que está fallando algo, y yo estoy tratando de que aquí todo esté ok, pero posiblemente haya algún eco que lo vamos a resolver en el transcurso. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? En este día vamos a hablar acerca de conociendo nuestra salvación, porque es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos un Salvador, que el mundo hace más de 2000 años recibió al propio Dios aquí en la tierra, quien ha estado predicando también directamente a las personas acerca de esta salvación, acerca del arrepentimiento, acerca de las bondades que Dios quiere traernos a nosotros. Entonces, si nosotros vamos inclusive al libro de Judas, en el capítulo 1, bueno, Judas solamente tiene un capítulo, es el libro anterior al Apocalipsis, está escrito así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que me ha sido una vez, que ha sido dada una vez a los santos. Entonces él está hablando y está recomendando acerca de nuestra salvación, que nosotros tenemos que contender, defender, aprender, dominar esta cuestión de la salvación. Es muy importante que nosotros sepamos, pues hoy en día yo acabo de ver hace unos minutos atrás un video que provoca risa, tristeza y cólera a la vez. Un pastor X, aprovechándose de la situación en la cual las personas están viviendo, él dice que el frejol ungido puede sanar a las personas y está vendiendo desde 100 a 1000 y pico estos frijoles. Entonces, por eso dice la Biblia, es necesario que contendamos ardientemente por nuestra fe que una vez ha sido dada a los santos, nuestra salvación. Hoy se está haciendo comercio de todas esas cosas. Inclusive, también el apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, él va a dar una recomendación también en el versículo 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi paciencia, en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice así Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces nosotros vamos a ver en la Biblia que hay muchas recomendaciones y se habla bastante acerca del tema de la salvación. Y el tema de la salvación es algo que a nosotros nos debería de importar y nosotros deberíamos conocer cada vez más. Porque si tú tienes la salvación, si tienes a Cristo Jesús, si el Espíritu Santo te está guiando, es porque también tienes la salvación en tu vida. Una vez más quiero recalcar, es posible que en esta transmisión la imagen se vaya a detener por momentos, pero el audio va a continuar. Estamos teniendo problemas con el internet y es por eso que puede suceder eso. Pero no se preocupe porque el audio va a continuar y también la imagen se restablece. Para hablar de este tema tan importante hemos invitado a un querido amigo, una persona que ya ha estado también acá en Cusco, en Perú.
el año pasado, si no me equivoco, junto con el pastor Orlando Máximo, junto con el pastor Joel también. Vino junto también el pastor Elcio Regati, que es de las Asambleas de Dios allá en Brasil, a quien tenemos el gusto de haberle invitado en esta noche. Pastor Elcio, bienvenido al programa. Pastor. Sim. Bienvenido al programa, pastor. Paz do Senhor, pastor Lee. Muito obrigado pelo convite. Primeira vez que eu participo assim. Não é tão simples. Vou traduzir. Mas fiquei feliz de ter sido convidado. Quero participar. O interesse em participar do assunto é expandir o reino de Deus. Amém. Nós vivemos dias difíceis e aceitei com muita satisfação o convite do Senhor para que as nossas instrumentalidades elas sejam aqui usadas para que o reino do Senhor alcance outras vidas. Amém. Eu vou traduzir, pastor Elcio, tá bom? Umas frases curtas, Sim. ahí da para traducir. Pastor Elcio dijo que está contento, aceptó con mucho gusto participar de este programa y que nosotros podamos ayudar y contribuir en este tema que es muy importante y que es la primera vez que él está conectándose o participando de este modo en un programa. Entonces, pastor Elcio, eu gostaria de ouvir suas primeiras considerações a respeito do nosso tema. Las primeras consideraciones del tema. Sim, o tema a gente entende que é um tema atual. El tema nosotros entendemos que es un tema actual. É o tema que mais importa para o homem. Es el tema que más importa para el hombre. A Bíblia diz que há um só caminho entre os homens e Deus. La Biblia dice que hay un solo camino entre los hombres y Dios. E esse caminho é Jesus. Ese camino es Jesús. E é de Jesus que nós queremos falar alguma coisa aqui. Y es de Jesús que nosotros queremos hablar algunas cosas aquí. Que o Espírito de Deus se utilize da nossa instrumentalidade. Que el Espíritu de Dios pueda usarnos a nosotros como instrumentos. Para atingir, impactar muitas vidas. Para alcanzar y también para impactar muchas vidas. E que muitas vidas reconheçam a salvação dada de graça por Deus através de Jesus. Y que muchas vidas puedan alcanzar esta salvación dada por Jesús, dada por Dios a través de Jesús. De graça. De gracia. Amén. 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 Entonces, amigos, este es el tema que nosotros vamos a hablar hoy. Hay mucho desconocimiento en realidad, porque las personas, por ejemplo, cuando se han acercado a Cristo, se han acercado a alguna iglesia, alguien les ha dicho así, recibe a Cristo en tu corazón, y muchas personas no sabían qué cosa era eso. Se les decía, el Espíritu Santo va a comenzar a habitar en tu vida, y muchos ni sabían lo que estaban hablando. Hay muchas personas que ya están de repente 5 años en una congregación, que han pasado 10 años, pero no conocen los fundamentos básicos acerca de la salvación, acerca de cómo se ha dado esta salvación, por medio de quién viene esta salvación. Y este tema de la salvación está ligado junto con el pecado también, porque no podemos obviar, y si hay salvación es porque Dios quiso providenciar un camino, porque algo había fallado en el hombre, vamos a decirlo así. Antes de comenzar esta conversación con el pastor Elcio, quiero mostrarles un video. Espero que este video se vea bien, que no haya ningún error, ninguna falla. Es posible que se detenga la imagen, pero yo quiero que ustedes lo entiendan muy bien. Entonces, vamos a ver este video en 3 minutos, por favor. Esténse atentos aquí. ¿Crees tú que es el regalo más maravilloso que Dios te ha dado?
Yo también pensaba así, pero déjame contarte la historia más maravillosa jamás contada. En el principio, el hombre vivía en perfecta comunión con Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero por su desobediencia el hombre pecó, y se fracturó su comunión con Dios, y entró el pecado al mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Dios dijo al hombre: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como consecuencia de su desobediencia, el hombre murió espiritualmente y se creó un abismo entre Dios y el hombre por su pecado. Y desde ese día, el hombre se ha esforzado por reconciliarse con Dios por medio de buenas obras, tratando de ser bueno, generoso y caritativo, practicando una religión, cumpliendo con dogmas o sacramentos. Pero por más que se esfuerce el hombre, es imposible que por sus propios méritos se reconcilie con Dios, pues está muerto espiritualmente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora comprendo, el regalo más maravilloso que Dios ha dado al hombre es Bueno, ese es el video que yo quería mostrarles y habla de una forma general acerca de lo que nosotros vamos a hablar, aclarando un punto. Ese video no es nuestro, ese video lo hemos tomado de YouTube, no es una creación nuestra, así que respetando los derechos del autor, sin embargo difundiendo el trabajo de muchas personas. Entonces, esto es la salvación, queridos amigos, de una forma amplia, de una forma general. Es de ese modo que las cosas se han estado dando, que nosotros estamos viviendo en la gracia de Dios, estamos viviendo ese tiempo tan maravilloso que el Señor nos ha entregado, y hoy estamos aquí, entonces, compartiendo este tema tan importante con un querido amigo, el pastor Elcio Regatti, de las Asambleas de Dios, Ministerio Belén, allá en Brasil. Pastor, ¿estamos bien? ¿Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, vamos adelante. Vamos. Amén. Entonces, les pido a las personas que nos están siguiendo, que están asistiendo a este video, que como ustedes ya saben, los que nos están acompañando siempre, hay un momento de preguntas y de respuestas, pero esto es al final. Vamos a responder las preguntas o las inquietudes que se hagan al final del video, perdón, de la transmisión. Pero vamos a tener un espacio después de unas preguntas para que podamos saludar a las personas que también ya están mandando algunos mensajes. Por el momento no estamos en el Facebook. Muy bien, ¿por qué tiene que haber salvación? ¿Cómo así ha surgido todo esto? Es porque también el pecado entró en el mundo. Y queremos preguntarle entonces al pastor Elcio en primer lugar. Pastor Elcio, ¿cómo surge el pecado? Como surge o pecado? ¿Cómo surge el pecado? A Bíblia, ela nos apresenta uma situação que antes de que o Senhor La Biblia nos presenta una situación antes que el Señor criasse o céu e a terra, antes que el Señor crease el cielo y la tierra, querubim, a Bíblia fala no capítulo 28 de Ezequiel, querubim escolhido.
La Biblia habla en el libro de Ezequiel capítulo 28 acerca de un querubín escogido. que tinha posição especial no céu. Él tenía, Andava él tenía una posición especial en el cielo. Él andaba no brilho das pedras, a Bíblia fala. en el brillo de las piedras. A Bíblia fala que ele foi criado perfeito e assim viveu até o dia em que foi encontrada maldade no coração desse querubim. La Biblia dice que nos cuenta que él fue creado perfecto hasta el día que se encontró en su corazón. ¿Encontró qué, pastor? Es que sí, esa parte. Maldade. Hasta que fue Foi encontrado maldad en su corazón. Perdón. Puede seguir. Sim. E no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, Y en el libro 14 del ali profeta o Isaías, profeta relata ahí el profeta va a relatar que esse querubim, ele foi expulso da presença de Deus. que ese querubín fue expulsado de la presencia de Dios. Pastor Elcio, vamos a revisar aqui só um pouquinho. Falaram para mim que a imagem congelou totalmente, só um pouquinho. Não está saindo nada. Vamos ver aqui, tá? Vamos aguardar só um pouquinho. Por ali. Eu estou fazendo a revisão acá. Esse problema da internet aqui. Vamos ver. A transmissão continua, mas a imagem congelou. Rueda, não escucha nada. Só um pouquinho, pastor. Aqui está dando normal. Aquí se está viendo normal. Para por momentos, pero sí se está viendo. A ver, muéstrame dónde paró el tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ves? Esa parte ya pasó. Bien. Estamos en la pregunta entonces, ¿cómo surge el pecado? Hubo una parada ahí del internet. Perdón, por favor, a las personas que están siguiendo ahí. Y vamos a continuar entonces. Estábamos hablando acerca del libro de Isaías en el capítulo 14, donde se muestra que este querubín, creado por Dios también, fue expulsado de la presencia de Dios. Puede continuar, pastor. Foi expulso da presença de Deus. Sí. Se tornou inimigo de Deus. Él se volvió un enemigo de Dios. Ele queria ser igual a Deus. Él quería ser igual a Dios. Diante desse fato, ele foi... A Bíblia fala que ele foi afastado da presença de Deus. Y delante de esa acción, la Biblia dice que él fue alejado de la presencia de Dios. Após o Senhor ter criado o céu e a terra, después que el Señor creó el cielo y la tierra y haber colocou um casal, Adão e Eva, num lugar que se chamava Éden. Colocó una pareja, Adán y Eva, en un lugar que se llamaba Edén. E o inimigo de Deus, Satanás, a Bíblia fala que tentou aquele homem, Adão, e foi por ali que o pecado entrou no mundo. Y el enemigo de Dios, llamado Satanás, él tentó a Adán, aquel hombre creado, al primer hombre, y de esa forma entra entonces el pecado al mundo. Está respondido? Amém. O pecado surgiu através do orgulho daquele querubim ungido que queria sentar no trono de Deus. E ele foi expulso da presença de Deus. E deu início a uma rebelião contra Deus. Entonces el pecado nace en aquel querubín, nace en su corazón
con un orgullo de querer sentarse en el trono de Dios y él fue expulsado también de los cielos. Es verdad, de esa forma es que entonces el pecado comienza a nacer. Queremos aclarar ese punto porque es necesario que las personas tengan o tengamos que entender que el surgimiento del pecado nace por la desobediencia de uno de sus seres creados también, ¿no? Como está explicando el pastor Elcio. Sabemos en la Biblia, el pastor ha citado Ezequiel capítulo 28 y también en el libro de Isaías en el capítulo 14, que va a hablar de una doble referencia en realidad estos pasajes. Pero no, esta descripción que se da en la Biblia solamente calza con las cualidades que Satanás, el enemigo de todos y de Dios, tiene propiamente. Entonces, yo creo que esa pregunta está respondido, Pastor Ezio, de cómo surge el pecado. Pero ya que el pecado ha surgido por medio de este querubín, por medio de este ángel creado y que se ha vuelto desobediente a Dios, podemos preguntar también, ¿Dios advierte al hombre sobre el pecado? Sería la siguiente pregunta. Repete a pergunta, pastor. Se Deus vai advertir ao homem sobre o pecado. Sim, Deus advertiu o homem com relação à existência do pecado. Entonces, Nós entendemos, Dios advierte al hombre en relación al pecado y nosotros entendemos. nós entendemos que o homem usou da liberdade de escolha, ele tinha sido advertido por Deus para que não pecasse. Nosotros entendemos que el hombre usó entonces su libertad de escoger, pero Dios advirtió al hombre para que no pecase. Capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 17. Capítulo 2 del libro de Génesis en el versículo 17. ¿Puedo leer? Está a advertência que Deus fez ao homem. Está ahí la advertencia que Dios le hizo al hombre. ¿Yo puedo leer, pastor? Sim. Está escrito así: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dessa forma, o homem foi advertido por Deus para que não desobedecesse em havendo. De esa forma el hombre fue advertido por Dios para que no desobedeciese. Portugués y español ahí en ese mismo rato, pastores. Pode continuar. Em desobedecendo, Deus disse que certamente morreria, ou seja, seria afastado da presença de Deus. Y desobedeciendo, Dios le dijo que ciertamente morirían, o sea, serían alejados de la presencia de Dios. Essa morte não é morte física. Esa muerte no viene a ser una muerte física. Morte espiritual. Entonces sería una muerte espiritual. Aquella muerte que está advirtiendo para el hombre, ¿verdad? Sim. Então, por aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Entonces aquí en Génesis capítulo 2, versículo 17, entendemos que Deus adverte o homem com relação ao pecado. vamos a entender que Dios advierte al hombre con relación al pecado. É isso. Amén. Sí, bueno, porque la voluntad de Dios al crear al hombre siempre ha sido tener como retribución, vamos a decirlo de esa forma, que el hombre obedezca los mandamientos de su creador. Vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos otros pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que siempre Dios está llamando a la obediencia, porque la obediencia va a traer también bendiciones. Y del lado contrario, la desobediencia va a traer también sus consecuencias. Eso, si no me equivoco, está en el libro de Deuteronomio capítulo 27 y luego 28. Yo los invito a que ustedes puedan anotar eso y puedan leerlo y investigar también
las cosas buenas que la obediencia trae y las cosas malas que la desobediencia trae, así como le fue para Adán y para Eva, que aún habiendo sido advertidos del pecado, ellos desobedecieron porque ellos quisieron. Hay algunas personas que dicen a veces, yo no sé por qué he pecado, no sé qué me ha pasado. En realidad todo el mundo peca porque quiere. En realidad todos pecan porque decidieron pecar. Esa es la verdad del asunto. Entonces, de esa forma, vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17, que fue advertido entonces para el hombre. Y Dios continúa advirtiendo. Cuando vino, antes de que venga Jesucristo, por ejemplo, el último de los grandes profetas, que fue Juan el Bautista, él también va a hablar acerca de cambiar de actitud, de arrepentirse, nos va a advertir acerca del pecado y de sus consecuencias, y lo van a matar porque a la gente no le gusta escuchar acerca de las advertencias. Luego viene Jesucristo, él va a predicar también lo mismo, arrepentimiento, va a advertir acerca de las consecuencias del pecado, pero la gente igual no ha escuchado. Y hoy en día también, si tú abres tu Biblia, amigo y hermano que nos está siguiendo, tú puedes encontrar en la Biblia las advertencias que Dios hace en contra del pecado, solo que a las personas no les gusta escuchar mucho acerca de esa situación. Pero lamentablemente el pecado es una realidad. Desde el momento que se ha generado, se ha originado, es una realidad. Dios ya advirtió acerca de este pecado al hombre. Pero, Pastor Elcio, podríamos preguntar también cómo el pecado alcanza la creación, cómo o pecado atinge a criação de Deus. Romanos capítulo 5, no versículo 12. O senhor pode ler? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, el versículo 12. ¿Es así, pastor? Sim. Versículo 12. Sim. Certo. Sim. Posso ler agora? Sim. Está escrito así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo. E o pecado passou a todos os homens. Y el pecado pasó luego a todos los hombres. Deus tinha dito ao casal, Dios había dicho a esta pareja que não comesse do fruto da árvore da vida. que no comiera del fruto del árbol de la vida. O querubim que tinha sido afastado da presença de Deus, El querubín que había sido afastado de la presencia de Dios, se tornou o inimigo de toda a criação, se volvió un enemigo de toda la creación. convenceu o homem Convenció al hombre que existia algo melhor para o homem que existía algo mejor para el hombre do que aquilo que Deus tinha lhe proposto. que aquello que Dios le había propuesto. O tentador El tentador conseguiu. O tentador, ele conseguiu enganar a criação de Deus. El tentador consiguió engañar a la creación de Dios. E a criação, o homem e a mulher, eles desobedeceram a Deus. Y en la creación el hombre y la mujer desobedecieron entonces a Dios. A pergunta foi como o pecado atinge a criação? A criação foi atingida pela tentação do maligno que levou o homem à desobediência. La pregunta fue cómo el pecado alcanza la creación. Repete a segunda parte, pastor, por favor. O pecado atingiu a criação devido ao... El pecado alcanzó a la creación debido ao homem ter dado ouvidos ao inimigo, debido a que el hombre dio oídos al enemigo e desobedecido à advertência que Deus tinha feito para que não comesse.
y también por la desobediencia que el hombre tuvo a la advertencia de Dios para que no comiera. Assim, o pecado atingiu a criação. Y de esa forma el pecado alcanzó entonces a la creación. Amén. Bien, nosotros hemos respondido junto con el pastor Elcio las primeras 3 preguntas, y yo quisiera entonces que en este momento voy a las personas que están acompañándonos y los saludos que ellos están dejando. Vamos, pastor Elcio, gostaria de dar alguma saudação para as pessoas que estamos no meio da programação agora? Pode aproveitar. Sim, eu não estou conseguindo acesso aqui às pessoas que estão acompanhando. Se o senhor disser o nome. Tá. Que aqui eu tenho algumas pessoas, não consigo visualizar todos os comentários, porque quando são muitos, reduz, né? Por exemplo, aqui está o pastor, meu amigo Daniel Lopes, da Baixada Santista, lá de São Paulo. Ele está mandando bênçãos. Joel Velázquez, de acá de la Iglesia Perú para Cristo. Buenas noches, pastor e iglesia. Que Dios te bendiga, Joel. Es un gusto que siempre estés acá. Jimena también está ahí presente, que es mi hermana. Pastor, buenas noches. Que Dios te bendiga, Jimé. La hermana Ida Romero, que es mi mamá, también está ahí presente. Lembra, pastor, da minha mãe. Sí. Ida Romero, ella está mandando saudaciones también. La hermana Betty, de nuestra iglesia Perú para Cristo, dice: buenas noches, pastor Liban, pastor Elcio y mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Laura también está mandando sus saludos y dice: buenas noches, pastores e iglesia. La hermana Norma también, nuestra hermana de la iglesia, dice: buenas noches, pastores y hermanos. La hermana Glenny también está mandando sus saludos, dice: buenas noches, pastor y hermanos. La hermana Jesús Emperatriz también está mandando sus saludos: bendiciones, pastor, saludos a la familia, igualmente, hermana querida. Pastor Esdras, que nos está acompañando también esta noche. Pastor Esdras, lá do, como chama, o bairro da Penha. Pastor Elcio, ele é do bairro da Penha. Después está también Luis Tabora. Él está también junto con la hermana Jesús allá en Estados Unidos. Y él está colocando ahí: estoy asistindo en Nueva York, pastor. Saudaciones para él. Y Jimena dice: pastor Elcio, bienvenido. Esas son las personas que nos están mandando sus comentarios. Y yo les digo a las personas que siguen con nosotros en este momento, ahora sí es la hora de pueden poner sus dudas o sus preguntas para que al final, después de este segundo bloque, nosotros podamos hablar acerca de estas preguntas y tratar de responder. A los que nos siguen también les pedimos: manden sus saludos junto con sus preguntas para que podamos contestarlo junto con el pastor Elcio. Que Dios los bendiga. Então, pastor Elcio, são as pessoas que estão junto com nós agora. O pastor gostaria de mandar saudações para os irmãos do Brasil. Sim, quero dizer para todos aí que estão ouvindo, eu creio que muitas pessoas aqui da minha cidade e muitos amigos estão ouvindo. Quero dizer para que o momento ele requer uma atenção melhor da nossa parte com relação a esse caminho que nos conduz até a presença de Deus. Que todos os que estão ouvindo estejam atentos aos momentos que nós estamos atravessando. Eu creio que isso nada mais é do que uma forma do Senhor estar nos advertindo com relação às últimas coisas, aos últimos acontecimentos. Eu desejo de todo o coração que todos que estão ouvindo reflitam na palavra Jesus. Amén, pastor. Bien, vamos a continuar entonces hablando acerca de este tema que es muy bueno y que, como al principio dije, es necesario que nosotros aprendamos. El pecado es un virus, es un cáncer que está deteriorando la vida de muchas personas.
es algo que oprime, es algo que mata a las personas, es algo de lo cual muchos no se dan cuenta que lo tienen en su vida, porque han practicado tanto el pecado que no les hace más daño, vamos a decirlo de esa forma, como dice la Biblia. Llegará el momento en que las personas le digan bueno a lo malo, malo a lo bueno. Entonces está siendo terrible también esto, así como la pandemia que nosotros estamos viendo. La gente se cuida de no contagiarse con ese virus, pero no se cuidan de esa forma de contagiarse con eso que es tan grave también como es el pecado en las personas, porque el pecado lleva a la muerte, y a la muerte espiritual, como lo dijo el pastor Elcio unos minutos atrás, y como la Biblia dice que el pecado es lo que hace separación entre nosotros y Dios. Cuanto nosotros más pecamos, nos alejamos cada vez más de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no puede estar junta donde existe y habita el pecado. Tenemos que entender eso, pero felizmente Dios es muy sabio y muy misericordioso. Entonces, ¿cuál sería, ya que el hombre ha comenzado a pecar desde Adán, desde Eva, y hasta nuestros días no ha parado eso? Es tan terrible que eso afecte a las personas. Y a mí me gustaría preguntarle al Pastor Elcio, ¿Dios provee solución para el efecto del pecado? Eu vou falar em português. Se Deus providencia a solução para os efeitos do pecado no homem? Sim, Deus providenciou solução para o pecado do homem. Dios provee solución para el pecado del hombre. Gostaria que o senhor lesse Gênesis no capítulo 3, versículo 21. Vamos a abrir entonces la Biblia en Génesis capítulo 3, el versículo 21. ¿Puedo leer? Sim. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sim. Deus fez túnica de peles Dios hizo unas túnicas de pieles para o casal que havia pecado. para esa pareja que había pecado. O pecado El pecado abriu os olhos do homem para que percebessem que estavam nus. El pecado abrió los ojos de aquellos hombres para que ellos puedan ver que estaban desnudos. Os homens cozinharam folhas e fizeram para si aventais. Aquellos hombres cosieron unas hojas y se hicieron delantales. Tentaram reparar o erro Y ellos intentaron reparar su error de forma humana. de una forma humana. Deus veio até o homem Dios vino hasta el hombre para reparar o erro do homem. para reparar justamente ese error del hombre. É o que está escrito em Gênesis 3, 21. Es lo que está escrito en Génesis capítulo 3, 21. Sacrificou um animal inocente e tirou a sua pele Sacrificó a un animal inocente y le quitó su piel para reparar o erro do homem. para reparar, solucionar el error del hombre. Um inocente derramou sangue para reparar o erro do homem. Un inocente tuvo que derramar sangre para reparar el error de un hombre. Jesus, o inocente que derramou sangue Jesucristo es el inocente que derramó sangre para reparar o erro da humanidade. para reparar los errores, el pecado de la humanidad. Por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, a verdade e a vida. A ver. Ninguém vem ao Pai senão por mim. yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Deus providenciou
um reparo para o efeito do pecado sobre a humanidade. Entonces Dios ha provisto una solución para los efectos del pecado en el hombre. A solução foi o seu filho morrer para que o erro cometido pelo homem fosse pago. La solución fue que su Hijo muriera por el hombre para que sus errores o sus deudas fueran pagadas. Deus, ele permitiu seu filho morrer no lugar dos homens, Dios permitió que su Hijo muera en el lugar de los hombres, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. y para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Por isso, é necessário reconhecer a salvação dada por Jesus. Y por eso es necesario reconocer la salvación dada por Jesús, De graça. y de gracia. Amén. A pergunta era se o Senhor providencia reparo para o efeito do pecado. Sim, a morte de Jesus. Entonces, la pregunta fue si Dios provee solución para el efecto del pecado, para solucionar este pecado, y la respuesta es sí, es Jesucristo, esta solución. Amém? Solo Jesús, pastor. Só Jesus. Y las obras. Não existe. A Bíblia fala no capítulo 4 de Atos, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro nome. La Biblia, Somente la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, que no hay salvación en ningún lugar, em nenhum outro nome. en ningún otro nombre, Somente em Jesus. solamente en Jesús. ¿Puedo leer, pastor? Tem Atos 4:12. Está escrito así, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somente Jesus. Solamente en Jesucristo podemos ser. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Puedo leer? Tem? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mateus capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. ¿Puedo leer? Tem? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos os homens que confessarem Jesus diante dos homens Todos los hombres que confiesen a Jesús delante de los hombres serão confessados por Jesus diante de Deus. serán confesados por Jesús también delante de Dios. Versículo 33. Versículo 33 dice así: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos os homens que negar Jesus diante dos homens Todos los hombres que nieguen a Jesús delante de los hombres será negado por Jesus diante de Deus. será negado también por Jesús delante de Dios. A pergunta foi se o Senhor providencia reparo. A resposta é Jesus. La pregunta es si Dios provee solución para el efecto del pecado. La respuesta es Jesús. Amém? Amén. Y es bueno que se aclare y que se ponga un énfasis en esto. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, que la salvación no es por obras. No importa cuánto le des dinero a los pobres. Inclusive, primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice: si yo doy mi dinero y lo reparto a los pobres y no tengo amor, nada soy. Las obras no nos llevan a la salvación. Las obras son parte de las buenas acciones que nosotros tenemos. Pero las obras no pueden comprar la salvación, porque si nosotros podríamos tener salvación por medio de las obras, las caridades, las limosnas, las ofrendas o los diezmos, entonces Jesús ha muerto por gusto.
Y Jesús no ha muerto por gusto. Jesucristo ha muerto para derramar su sangre, porque solamente por medio de Jesús hay salvación. No es por medio del pastor, no es por medio de la iglesia, no es por medio del dinero, no es por medio de las buenas obras. Otra vez digo, y lo voy a leer, Pastor Elcio, me dá um minuto aí para eu fazer uma leitura no livro de Efésios, capítulo 2, tá bom? Está escrito Sim. así, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, textualmente dice la Biblia, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la Biblia, queridos amigos, hermanos. Tenemos que entender eso porque muchas religiones dicen que la salvación es Cristo más obras. La Biblia no dice eso. La Biblia dice no, obras no. Las obras no llevan al cielo. Dar limosna a los pobres no llevan al cielo porque si no sería comprar. Y la Biblia, como han mencionado el pastor en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa respuesta ha sido muy linda. Dios entonces ha provisto solución para el pecado del hombre, gracias a Dios, y por eso ahora nosotros tenemos acceso, porque Dios nos ha perdonado mediante Jesucristo, por eso Él ha venido, porque Dios nos perdona ahora por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero entonces vienen otras preguntas acerca de esto. Muy bien, Dios ha planificado entonces la salvación mediante Jesucristo. Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello. Toda la obra de la salvación pertenece a Dios. Entonces, Pastor Elcio, ¿cuál es el papel del hombre en la salvación? Traduzo. Qual o papel do homem na salvação? Isso. Seria a pergunta. Nós entendemos que a salvação já está dada. Nosotros entendemos que la salvación ya está dada. Há necessidade de o homem reconhecer essa salvação. Hay necesidad entonces de que el hombre reconozca esa salvación. Capítulo 3 de João, versículo 16. En el capítulo 3 de Juan, versículo 16, Leia, por favor. está escrito así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Para que todo aquel que en él cree. Papel do homem na salvação, crê em Jesus Cristo como Salvador. El papel del hombre en la salvación es creer en Jesucristo como su Salvador. Através do arrependimento dos seus pecados. A través del arrepentimiento de sus pecados. Reconhecer Jesus como sendo Salvador. Reconocer a Jesús como siendo su Salvador. Papel do homem na salvação, crer em Jesus Cristo. El papel del hombre en la salvación sería creer en Jesucristo. Amém. Esa pregunta, amigos, pastor, hermanos, es porque hay muchos que han predicado que el hombre no puede arrepentirse, el hombre no juega ningún papel dentro de su salvación y es Dios quien se arrepiente por el hombre. É Deus que tem que se arrepender pelo homem, pastor. Algumas pessoas pregam desse jeito. Muchas personas enseñan que el hombre, como está escrito también en el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 1, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces el hombre no puede reaccionar a Dios de ninguna forma porque está muerto. Solo que ese pasaje tiene que ser bien entendido porque no está hablando, muerte no dice, no se refiere a una inexistencia, sino a una separación de Dios, pero eso no quiere decir que el hombre no pueda escuchar el llamado de Dios, no puede escuchar el mensaje de Dios para luego arrepentirse. Porque entonces
la Biblia está repleta en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, está repleta de mensajes de arrepiéntanse, cambien su camino, cambien su pensamiento. Si entonces el hombre no se puede arrepentir, ¿por qué Dios manda arrepentirse a las personas? Nosotros tenemos que saber que Dios, como dice, como ha estado explicando el pastor, la salvación está dada. ¿Qué es lo que le toca hacer al hombre? Creer en Jesucristo. Porque en el versículo que el pastor ha citado, Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo, hay una acción aquí, para que todo aquel que en él cree, esto quiere decir que no todos lo van a hacer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que en él cree, y ese es el papel del hombre, dentro de la salvación, creer, arrepentirse y tomar también una decisión de seguir a Cristo. Amén, pastor? Amém? Vamos continuar? Ou vai falar... A salvação é como uma antena de rádio que emite sinal. La salvación es como una antena de radio que emite una señal. Se você sintonizar o seu rádio naquele sinal, si tú sintonizas tu radio en aquella señal, você recebe o sinal emitido pela antena. Tú vas a recibir esa señal que está emitida por la antena. Deus, ele emite a salvação. Dios emite la salvación. Se você olhar para Deus através de Jesus Cristo, você recebe essa salvação. Y tú viendo a Dios a través de Jesucristo, entonces tú recibes esa salvación. Amém? Amén. Muy bien. Vamos a continuar. De aquí a poco ya estamos terminando, entonces vamos por la siguiente pregunta. Dentro de eso vamos a incomodar un poquito con la pregunta. Estamos viendo entonces cuál es el papel del hombre en la salvación y cómo Dios, cómo se ha originado el pecado, cómo se estaba originando también este plan de salvación, cuál es la solución de Dios para el pecado del hombre, que es Jesucristo, y hasta ahora cuál es el papel del hombre en la salvación. Pastor, la pregunta sería, ¿el hombre puede dejar de pecar? Não. No puede dejar de pecar. Não. ¿Cómo sería? Está escrito aqui na primeira carta do apóstolo João. Pastor, en la respuesta dice que el hombre no puede dejar de pecar y está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Leia no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Ahora el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O homem pode parar de pecar? Segundo a Bíblia, ela diz que si el hombre puede parar de pecar, según la Biblia dice que se dissermos que não temos pecado, dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Estamos diciendo que Dios es mentiroso. Assim entendo que o homem não consegue parar de pecar. Así se entiende entonces que el hombre no puede parar de pecar. Se o homem não peca mais, o sacrifício de Jesus foi em vão. Si el hombre entonces puede parar de pecar o no peca más, el sacrificio de Jesús fue en vano. O sacrifício de Jesus foi por causa dos nossos pecados. El sacrificio de Jesús fue por causa de nuestros pecados. Amém? Amén.
Bien, encima de eso, porque conocemos un texto que dice, Dios en la Biblia, que nos manda ser santos porque eu sou santo. Como então, pastor, esse versículo, sede santos porque eu sou santo, como esse versículo nós poderíamos entender se a Bíblia diz que o homem não pode parar de pecar? Como entenderíamos esse versículo então? Para deixar um pouquinho mais claro a situação. Entendo que Deus, ele está nos pedindo que esteja trilhando o caminho da santificação. Entiendo que Dios nos está pidiendo que nosotros vayamos caminando por el camino de la santificación, Rejeitando o pecado, rechazando al pecado, obedecendo à voz do Espírito Santo. obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Santificação progressiva. Santificación progresiva Cada dia mais parecido com Jesus. y cada día más parecido con Jesús. Entendo assim. Y yo entiendo de esa forma, señor pastor. Gracias, pastor, por la respuesta entonces. Y bueno, esa sería la última pregunta que nosotros teníamos. Sin embargo, vamos a extender un poquito más esta pregunta. Si el hombre va a pecar siempre, no va a parar de pecar, entonces, ¿cómo sería el perdón de Dios para esta persona que no deja de pecar? Vou falar em português. Se o homem sempre ele vai pecar, como então fica o perdão de Deus para essa pessoa que não para de pecar? Desde que o pecado seja involuntário, Desde que el o sangue, vou traduzir. Desde que el pecado sea involuntario, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar. la sangre de Jesús es poderosa para perdonar. Se a pessoa peca voluntariamente, Si la persona peca voluntariamente, ela precisa se encontrar com Jesus. esa persona necesita encontrarse con Jesús. Não conhece a salvação, No conoce la salvación, não valoriza o sacrifício feito pelo Filho de Deus. y no valoriza el sacrificio hecho por el Hijo de Dios. Amém? Amén. Yo voy a citar un versículo a esta pregunta que está en primera carta de Juan también, en el versículo 2 y en el, perdón, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1. Está escrito así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces la Biblia dice y nos está mostrando que la Biblia, que Dios, Jesucristo, funciona y hace el papel de un abogado frente al Padre por los pecados que nosotros cometemos. Pero hay que entender esto porque este mismo autor, en un capítulo más adelante, el pastor citó en el capítulo 1, pero me parece que está en el capítulo 3, donde está escrito así, y hay que hacer una diferencia entonces, porque el pastor dice, desde que el pecado sea involuntario, entonces Dios puede perdonar. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque estamos leyendo primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, donde dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, o sea, Dios sabe que como hombres frágiles, nosotros podemos pecar. Eso no significa que Dios nos está dando libertad para pecar. Eso significa que nosotros podríamos en algún momento caer en algún pecado. Por eso dice, si alguno ha pecado, como hablando de forma remota, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero en esta misma carta, en el capítulo 3, dice así, a partir del versículo 6, porque a veces las personas se confunden con esto. Dice así, todo aquel que permanece en él no peca. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y cómo primera carta de Juan 2.1 dice, y el que peca, abogado tenemos para con el Padre justo, para con el Padre a Jesucristo el justo? Y en el 3.6 dice, porque aquel que permanece en él no peca.
Parece una contradicción, pero no es, porque vamos a seguir leyendo. Dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Aquí viene la clave para entender este asunto. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca definitivamente, dice no practica. Esa palabra es lo que va a hacer la diferencia entre esos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, si alguno ha pecado, no dice, si tú practicas el pecado tienes un abogado, no dice eso. Dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Pero en el capítulo 3 dice, el que ha nacido de él no practica el pecado. Entonces esa es la diferencia y esa es la clave que a nosotros nos debe hacer entender. El hombre no va a parar de pecar quizá. ¿Y cómo va a quedar el perdón de Dios en esa persona? Dios va a perdonar, claro, porque la Biblia dice que Dios perdona. Pero si tú vives en una práctica de pecado, ahí es una cosa totalmente diferente. También dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6, 7, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces Dios no es tonto. Dios sabe nuestras intenciones. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe también entonces cuáles son nuestras prácticas. La pregunta que le hemos hecho al pastor Elcio es, si el hombre siempre va a pecar, ¿cómo sería el perdón de Dios? Y el pastor ha respondido de esa forma, diciendo que desde que sea un pecado involuntario, porque es como ocurre, hay dos tipos de personas. Por ejemplo, hoy día estamos martes. Hay personas que están planeando qué es lo que van a hacer, qué cosas hirientes van a decir a sus enemigos o a aquellas personas que no les caen bien. O por ejemplo antes cuando estaba abierto, no, el sábado hay una discoteca, hay una fiesta, yo voy a ir y voy a hacer esto, voy a embriagarme. Y si de repente está casado dice, me voy a encontrar con tal persona y vamos a ver lo que pasa y tal. Está planificando lo que va a hacer. Y para esa persona no hay un abogado, no hay un abogado Jesucristo que esté diciendo, Señor, perdón, porque la Biblia dice, estas cosas te estoy escribiendo para que no peques, pero si alguno ha pecado, por eso hay que entender todo el contexto de ese libro. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Bien, Pastor Elcio, vamos entonces para el Facebook a ver si hay alguna pregunta de los hermanos. Y yo no sé si está viendo con nosotros, si está asistiendo el Pastor Edilson. Está aí junto com nós, que não sei se ele está ali, porque ele não mandou um oi ainda. Mas se o Pastor Edilson está ali, saudações carinhosas para o pastor. Foi um prazer para mim conhecê-lo. Vamos a ler, Pastor Elcio. Está aí, Pastor Elcio? Está me ouvindo? Sim. Tá. Vou fazer uma leitura de alguns comentários, tá bom? Ô, Pastor Lee, Pode falar. tem um pessoal da igreja Assembleia de Deus de Guarantã que está assistindo, Que bueno. pessoal da Assembleia de Deus de Vila Simões, alguns irmãos que são de Marília e estão assistindo aqui, está aparecendo aqui nos comentários, entre outros. Amigos de Santo André, Mauá, estão nos assistindo também. Saudações carinhosas para todos os irmãos também que estão assistindo, para os irmãos da Igreja do Pastor Elcio, Assembleias de Deus, para o povo lá de Marília. E a Cafelândia também, né, pastor? Cafelândia, minha família também está saudando a todos os que estão assistindo. Amém. Minha esposa Cida, Regate, Mateus, Ana. Amém. Que Deus les bendiga também a los hermanos, la familia del pastor Elcio, su esposa, sus hijos que están ahí en casa.
Garofo. Tarofo. William Garofo. William Garofo. Garofo. Saludos para William Garofo, entonces, que está ahí junto con nosotros. ¿Tem alguma pessoa mais ali, pastor? Volney Faustini, Paraná. Faustini só entendi, o resto não. Paraná, o nome não entendi. Volney. Ah, é difícil. Volney. É difícil falar esse nome, não. Não dá. Maria Zupelli. Maria. É da igreja também ali? Sim. Saudações para a irmã, então. Deus abençoe. Irmão Edivaldo, da igreja de Guarantã. Edivaldo, igreja Sim. de Guarantã. Que Deus abençoe ele. Mais alguém? Vanderlei Martins. Vanderlei Martins. Todos da igreja? São todos crentes. Esse é de Ribeirão Pires, São Paulo. Um dia eu vou ter o prazer de conhecer os irmãos. Tem mais alguém ali, pastor? O pessoal da igreja de Guarantã está todo assistindo. Irmã Paula, pastor Elias, de Brasil para Cristo, no Paraná. Pastor Elias, nosso amigo. Pastor Elias. Elias Evangelista? Sim. Ah, pastor Elias. Que Deus abençoe, pastor. Forte abraço para você, sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe. Irmão Edmar, irmão Daniel Anjos, todos amigos aqui da região. Que bom. Então, saudações carinhosas para todos os irmãos que estão aí com nós, as irmãs. Que Deus abençoe suas vidas, queridos. Obrigado por assistir e acompanhar essa live. E convidamos também para os outras que sempre tem nas terças-feiras. Pastor, eu vou fazer uma leitura aqui, tá? Tem umas perguntas. Vamos lá. Hermana Asunta Durán, de la Iglesia Perú para Cristo. Pastor, buenas noches, estoy escuchando. Gracias, que Dios les bendiga. Hermana Betty, Jesús vino a salvarnos del pecado. Amén. Hermana Federica Vareta, buenas noches. Romanos capítulo 13, versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Qué lindo. Joel Velázquez Pérez. Disculpen, pastores. ¿Cómo puedo creer en Jesucristo? ¿De qué formas? ¿Cómo inicio? ¿Entendeu, pastor Eusio? A pergunta. Não. Ele está perguntando assim: como posso acreditar em Jesus Cristo? De que forma? Como que eu posso iniciar? Ele já acredita em Jesus Cristo. Ele já crê em Jesus Cristo. Converse com Deus. Conversa com Deus através da oração. Através da oração. O Espírito de Deus já habita na vida dele. O Espírito de Deus já habita em tu vida. Renuncie o pecado. Renuncia ao pecado. E sentirá transformações que Deus irá fazer. E vas a sentir transformações que Deus vai fazer em ti. Deus vai testificar na vida dele. Deus vai testificar em tu vida. A existência de Jesus Cristo. A existência de Jesus Cristo. Aparte-se do mal. Apártate del mal. E apegue-se ao bem. E acércate al bien. Procura conhecer uma igreja evangélica séria. Procura conhecer uma igreja evangélica séria. E deixa Deus trabalhar na vida. E deixa que Deus trabalhe em tu vida. Amém? Amém. Gabriel Frogeri, ele está em Minas Gerais.
a cidade dele não lembro muito bem, mas ele é meu amigo. Ele é professor de xadrez. Ele é o cara do xadrez. Que Deus te abençoe, Gabriel. Forte abraço para você. Pastor Elcio, Joel mismo habla aquí y dice, es que no sé, voy a leer eso un poquito, es que no sé, tú entiendes lo Marinho mismo, Cava. Carinho Cava. Marinho Cava. O pastor, ele está falando assim, é que Sim. não se pode parar de pecar, ou se peca até o momento do arrependimento. Como que é? Ele está perguntando assim, não pode parar de pecar, ou vai pecar até o arrependimento? Entendeu? Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, Quando Jesucristo lavou os pés de los discípulos, ele estava nos dizendo que na nossa caminhada nós sujamos os nossos pés. ele estava dizendo que em nossa caminata nós nos vamos a ensuciar os pés. E Jesus lava os nossos pés diariamente. E Jesus lava nossos pés diariamente. Pedro, quando soube que era a respeito do perdão do pecado diário, Pedro, quando supo al respecto del perdón del pecado diario, quis tomar banho inteiro. él quiso tomar un baño de cuerpo entero. Jesus disse que não necessitava. Y Jesús dijo que no necesitaba. Já estava salvo, o pecado da separação já estava perdoado. Él ya estaba salvo y el pecado de la separación ya estaba perdonado. Necessitava perdão para pecados diários, involuntários. Él necesitaba perdón para los pecados diarios involuntarios. É isso. Es eso. Todo dia nós pecamos. Todo el día entonces nosotros pecamos. Toda hora nós pecamos. Y en toda hora nosotros pecamos. Amén. Pastor, está aqui também a minha esposa e ela fala assim, pastor, boa noite. Uma pergunta aí, Merida. Ah, tá. Ela está perguntando assim, tem uma medida para o pecado? Ou seja, tem pecadores mais fortes, ou tem pecados mais fortes e tem pecados mais leves para Deus? Ou qualquer pecado é considerado do mesmo jeito, da mesma maneira? Como que é para o Senhor? Nós acreditamos que não tem pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Nosotros creemos que no hay pecadito o pecado grande. El pecado es pecado. Amém. Amém? Entonces esa es la respuesta. Mas tem uns versos, pastor, aí na Bíblia, que é um pouco polêmico, né? Em outra ocasião, a gente vai tentar falar disso, pode ser ou não? Sim. Do pecadinho, do pecadão, certo? Em outra ocasião. Sim. E Gabriel Progeri, ele está mandando o mensagem, diz ele é de Minas Gerais. Sim, Minas Gerais. Só que, Gabriel, eu não lembro tua cidade mesmo, tá? O estado é Minas Gerais, mas a cidade, eu não estou lembrando bem a cidade. Não, São Bernardo, São Bento, uma coisa assim, né? Mas vamos lá. Pastor Elias, evangelista, Deus abençoe vocês, queridos. Pastor Elias, um beijo forte. Aí ele diz, querido Pastor Lee, saudades, Pastor Elias, eu tenho muita saudade. Ficar na sua casa, passar um tempo ali. Deus permitindo, a gente se volta a encontrar. Muito bem. Pastor Lee. Pode falar, Pastor Elcio. A irmã Márcia, esposa do pastor Edilson, está nos assistindo. Sim. Que prazer, que honra. Qual é o nome dela mesmo? Márcia Souza Silva. A irmã Márcia Souza. Que Deus abençoe a irmã. Um forte abraço. Não conheço ainda pessoalmente, mas eu acredito que ainda vou conhecê-la. A irmã Lúcia Perucci. Lúcia Perucci.
os crentes da nossa região toda. Que Deus abençoe todo esse povo lindo, então, pastor. Será que ali tem algumas perguntas que fizeram? Não, desse lado? Não. Não. Então, temos chegado no final da nossa programação, pastor Elcio. Quiero agradecer a todos los que nos están viendo hasta este momento, a los hermanos de la Iglesia Perú para Cristo que han estado aquí, que han dejado sus preguntas, sus saludos para el pastor Elcio, que siempre están acompañándonos. Mañana tenemos otra transmisión y una programación también muy importante. Estamos hablando de escatología y estamos mostrando las diferentes posiciones en base o en relación al final de los tiempos, para que cuando entonces llegue nuestro invitado, Pastor Leandro Silva, vamos a hablar acerca de la escatología, las preguntas, digamos, más profundas también con él. Y es necesario que los que quieran aprender acerca o tener más conocimiento, recordar acerca de esos temas, entonces asistan ahí las explicaciones que estamos dando, para que luego entonces vamos a profundizar un poquito más. Pastor Elcio. Pastor Lee. Pode falar, pastor. Luiz Távora, ele está perguntando assim, quanto tempo ele vai pagar pelos pecados antes cometidos? Quanto tempo ele vai pagar pelos pecados cometidos? Sim. A Bíblia fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo na vida dele, há o novo nascimento. Capítulo 3 de João. Ele é um recém-nascido sem pecados. Se ele cometeu coisas que infringem a lei, ele vai pagar. Porém, diante de Deus, ele está justificado. Isso. As consequências do pecado vão atingir. Mas diante de Deus, ele já tem justificação. Sim. Sim. Qual é o nome dele? Luiz Távora. Ah, sim. Tá aqui, ó. Eu ia fazer leitura, mas estava olhando para o outro lado. Pastor Lee, ele fala assim, eu estava em pecado todos os dias. Um dia Deus me visitou e me fez parar de pecar. Quero saber quanto tempo vou pagar preço pelos meus pecados. Deus te perdoou, querido irmão. Os teus pecados estão perdoados. Está escrito lá, segunda carta aos Coríntios, que o pastor Elcio citou ali. Está escrito assim, você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, os pecados, todas aquelas coisas. E agora se fez todas novas. Então, seus pecados já foram perdoados. O que resta a gente, meu irmão Luiz, é caminhar na trilha ou no caminho que Deus colocou para nós, está escrito na Bíblia, como que seus filhos têm que caminhar. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E está tudo escrito ali para nós estar mais perto de Deus cada vez. E também temos que procurar não continuar no pecado, não se afastar do pecado, rejeitar o pecado. Ter uma prática de como se fala, pastor? Esqueceu da palavra agora aqui. Uma prática de santidade, separação. Sua vida pertence a Deus. Então você tem que se afastar do pecado. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pelo comentário e pela pergunta também, irmão Luiz. Pastor Joel, pastor Elcio, desculpa. O irmão Luiz, ele está nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas ele mora lá em Estados Unidos. A minha esposa, ela está falando aí, respondendo. Gracias, pastor, por su respuesta, pero aún me queda la duda. O sea, mentir o matar es considerado lo mismo. Es un tema que vamos a hablar en otro momento, porque necesita un poquito más de explicación y vamos a demorar más para eso. Hay una diferencia ahí, ¿no? Pastor, hermana Betty,
Pastor, las personas que adoran a los ídolos están pecando. Sí, están pecando porque le están quitando la gloria que solamente le pertenece a Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Las personas que adoran imágenes, las personas que adoran ídolos, las personas que adoran dinero, las personas que adoran una y otra cosa que no sea Dios, están en pecado. Es pecado de idolatría. Y Dios dice claramente en la Biblia que eso es pecado. Joel, disculpen pastores, ¿cómo sé que es pecado? ¿Dónde me puedo guiar? ¿Cómo sé que es pecado? Pastor Eusio, Sim. está perguntando o irmão. Desculpem pastores, como sei o que é pecado? Onde posso me guiar? Saber o que é pecado? Quer responder? Espírito Santo habitando na vida da pessoa El Espíritu Santo, cuando habita en la vida de una persona, indica quando algo desagrada a Deus. indica cuando algo le desagrada a Dios. Amém. É isso. Amén. Joel, en la Biblia nos muestra también una serie de cosas. Estábamos comentando justo con el pastor Elcio y pastor Edilson de Brasil, una conversación muy rica, muy linda. Los tres hemos estado conversando justamente acerca de esto, del pecado. Y hemos visto, hemos leído en la Biblia, en Romanos capítulo 1, 2 y 3, donde va a mostrar que Dios ha escrito la ley en nuestros corazones. Por ejemplo, un niño en algún determinado momento va a sentir que lo que está haciendo es malo, porque Dios ha colocado eso en la vida de las personas. Siempre que te sientas en duda o te sientas que estás yendo en contra de Dios, es porque el Espíritu Santo te está guiando a no hacer ese tipo de cosas. Y cuanto más conozcas la Biblia, la palabra de Dios, y tengas más oración con Él, tú vas a poder identificar muy rápido lo que es pecado. No, porque la Biblia no dice, esto es pecado, esto, no. Es porque el Espíritu Santo, aquellos que tienen el Espíritu Santo, va guiando entonces poco a poco a las personas. Amén. A minha esposa continua perguntando aqui, pastor, qual é a sua posição em quanto à salvação? Se perde ou não perde? Aí é outro papo aí também interessante, mas que amerita um tempão, não é? 500 anos de briga, pastor Elcio, ainda não resolveu isso, mas a sua posição, sem explicar muito, é perde ou não perde a salvação? Perde. Perde. A minha posição também é que a salvação pode se perder. Em espanhol, mi posición también es que que la salvación se puede perder. Pero bueno, hay que explicar bastante acerca de eso. No porque haya que explicar bastante, sino para que las personas entiendan. Federica Vareta, hermana, perdonar ante Dios, pero mantener lejos a las personas que dañaron una y muchas veces. Mi pregunta es pecado no verlas ni hablar con... Pastor, tenho uma pergunta mais aqui. Escuta ali. Perdoar diante de Deus, mas manter longe aquela pessoa que fez dano uma e outra vez. A minha pergunta é pecado não ver mais nem falar com aquelas pessoas? Entendeu? Repete. Então, vamos supor, uma pessoa fez dano ao pastor, certo? Uma e outra vez. O pastor perdoa aquela pessoa. Diante de Deus, ora e fala assim, eu perdoo, mas não quero falar mais com aquela pessoa. Quero ficar longe dela. É pecado isso? Não, irmão. Pode ficar tranquilo. A graça de Deus é maior do que os nossos pensamentos, maior do que o nosso coração que nos condena. Pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum, não. Pode ficar longe.
El pastor está respondiendo, hermana Federica, diciendo que no hay ningún problema, puede haber un distanciamiento de esta persona. Mas, pastor, às vezes, essa pessoa mora do outro lado da rua, e aí? Não tem jeito, tem que se ver. É. Pode ser, por exemplo, também uma pessoa que trabalha junto comigo, e aí? Tenho que ver essa pessoa. Não tem problema, não. Mas faço o quê? Se a pessoa está cerca de mim. Cumprimenta ela. Tchau. Perdonar, hermana Federica, dar um abraço a essa pessoa. Se há que falar, temos que falar de forma educada, de forma amorosa, porque Jesucristo perdonou a aqueles que lo estavam crucificando nesse momento. Não podemos guardar ressentimento para nadie. Si nos vamos a cruzar con esa persona, vamos a tener que hablar y mostrar que Dios está en nosotros. Pero si O guardamos... perdão é interno. Pode repetir, O pastor. perdão, ele é interno. O perdão é... Interno, no coração. Sí, el perdón es interno, en el corazón. Não precisa estar abraçando nem beijando. Perdonar no necesita, no quiere decir que hay que estar abrazando, besando. Amém? O irmão Luiz Tabora, ele está falando, obrigado, pastor, pelas respostas. Eu estou em Nova York, sim. Deus abençoe vocês, pastores, e obrigado. Daniel Frogeri, o pecado sexual. Escuta ali, pastor. O pecado sexual tem um peso maior quando... O que está escrito? Quando Paulo, que o pecado sexual agride diretamente. O que é Paulo, pastor? Eu não sei essa palavra, não. Em português. Não sei. É que está escrito aqui, ó. Está vendo ali o comentário do Gabriel? O pecado sexual tem um peso maior. Ele disse assim, né? Agora ele fala, quando Paulo, que o pecado sexual agride diretamente a... Gabriel, eu não estou entendendo bem aqui por causa dessa palavra aqui. Se você pode escrever de novo, tá? O pastor Joel fala assim, amém. Muito obrigado, pastores. Resolveram a minha dúvida. Muito bem. Não tem, então, mais comentários e perguntas aqui. A gente vai encerrar, pastor, nossa programação. Mas eu agradeço de novo, mais uma vez, sua participação, ter aceitado esse convite para nós falar um pouquinho aqui por meio dessa live. Agradeço pelo seu tempo, suas ensinanças. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, sua igreja, seu ministério. E vamos convidá-lo para uma outra ocasião. O senhor aceita? Topa? Pode ser? Sim. Muito Sim. obrigado, pastor. Que Deus abençoe muito sua vida. E a gente já vai encerrar aqui. E vamos despedir. Pode se despedir, pastor, agora. Pastor Lee, com relação à salvação, alguém diz que Satanás levou Jesus para a cruz. Com relação a la salvación, alguien dijo que Satanás llevó a la cruz a Jesús. Mas a Bíblia diz que meus pecados levaram Jesus para a cruz. Pero la Biblia dice que mis pecados llevaron a Jesús hasta la cruz. Capítulo 53 de Isaías. En el capítulo 53 de Isaías. Versículo 5. En el versículo 5. Por favor. Está escrito así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Fue herido, Na verdade, as pessoas não devem se preocupar tanto com o pecado, elas devem se preocupar em cada dia mais estar próximo de Jesus. Las personas no deberían estar preocupadas tanto con el pecado, sino cada día más estar más cerca de Jesús. Amém. Amém. Pastor Elcio, antes de se despedir, a gente está
mandando ainda, e nosso querido pastor Elias está mandando uma mensagem assim: parabéns, pastor Elcio, logo vamos tomar um café juntos. Amém. Então, Sejam bem-vindos. eu vou ficar chateado, pastor Elcio. O pastor Elias está falando, está convidando para tomar café só com você. Ele me deixou fora. Não quer tomar café comigo? E comigo vai ser picanha, então. Federica, la hermana Federica, aceptando a Jesús como Salvador, la salvación es sencilla, es un regalo. Uno la pide, la recibe y es suya. Gracias a Dios que es así, hermana. Es un regalo de Dios. Hermana Norma, Isaías 53:5. Muy bien. Pastor Elias, um beijo grande para todos vocês. Pastor Elcio, pode se despedir agora e já vamos encerrar. Pastor Lee, foi um grande prazer participar aqui com o senhor. Eu me sinto muito honrado. Agradeço a Deus pela confiança que Ele teve em mim e no senhor, e nos permitir aqui estar dividindo com alguns irmãos. Que o Senhor conduza a sua vida, seu ministério, que Ele prospere o seu trabalho, que Ele prospere a sua família, e os nossos irmãos que estão aí no Peru, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Elcio. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe. Forte abraço. Hasta luego, hermanos. Até mais, pastor. Forte abraço, um beijo no coração. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.